estuvo trabajando con los ejercicios que hicimos en la clase pasada, si quiere preguntar algo. Sí, yo tengo algunas preguntas. Dale. Pero es más que nada del programa del RDM6, porque Sí. cuando pongo los valores de los momentos para que me dé lo del momento torsor, después los Sí. diagramas me dan mucho más grandes y no sé si es que estoy poniendo algo mal cuando ingreso, no sé si las unidades o algo, pero no sé por qué me dan mucho más grande. Vos ponés el momento flector, Sí, digamos, no sé en qué caso, pero el sí, momento era el primer flector que te va a generar ejercicio. la torsión, lo haces como una carga distribuida. Sí, Sí. Y no te da. no, no. No sé, si querés después lo vemos, pero en realidad yo cuando tengo, digamos, para el momento torsor siempre lo hice a mano, como un diagrama, o sea, saco Ah, las reacciones y saco un diagrama de corte. En listo. teoría, si vos ponés como que ese momento torsor es una carga distribuida, te Sí, tendría que dar en el diagrama de corte, tendrías que mirar y tendría que ser tu esfuerzo a torsión. claro, entonces lo voy a hacer así. Sí. ¿Sí? Sí, O sea, si ustedes, como ustedes están trabajando en, digamos, en el plano, en el RDM6, ustedes tienen que cargar, digamos, el momento torsor, lo tienen que poner ustedes. A no ser que estén trabajando en 3D, en el espacio, entonces sí, el software puede decir cuál es el momento torsor. Pero si ustedes, por ejemplo, esa viga que vimos en la primera clase, no la cargan con un momento torsor, que va a ser como si fuese una carga uniformemente distribuida, el diagrama el software no le va a dar diagrama de momento torsor. No sé si me explico. sí. ¿Sí? Sí, Igual que en pero el, entonces igual que lo hago en el como, dintel del pórtico, ¿cómo? sí, lo hago sino como una carga distribuida, a ver si ahí me da en el diagrama de corte. Claro. Vos fijate que, por ejemplo, en el dintel del pórtico, del ejercicio 2, fíjate Sí, que el momento torsor al cual va a estar sometida ese dintel o esa viga es el momento flector de la losa. Fíjate que sí, cuando lo calculamos, hicimos que ese momento torsor estaba uniformemente distribuido en toda la viga y la resolución la hicimos como si fuese el diagrama de corte. claro, sí, ¿Sí? Por ahí si lo querés hacer en el software, ingresar como una carga uniformemente distribuida y mirar en el diagrama de corte a ver qué te da. En teoría te tiene que dar lo mismo. bien, entonces lo voy a hacer así. ¿Sí? Probá Sí, y cualquier cosa vemos. bien, En gracias. general, los esfuerzos que van a tener que calcular de torsión son simples como para hacerlos a mano, ya les digo, como una carga, son vigas simplemente apoyadas, una carga distribuida, ¿sí? En general. Bien, y después quería ver también que cuando llegué a la parte de calcular el perímetro y el área de la viga T, Sí, se me complicó un poco y me perdí. Y no sé si sí. después lo podemos volver a repasar a esa parte. Dale, dale. Si querés Bien, ahora, arrancamos con el ejercicio, así si tus sí, compañeros, digamos, después se quieren ir, lo pueden hacer y después miramos eso, dale, gracias. ¿sí? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar, si les parece, si alguno hay otra consulta. Si no, arrancamos con el último ejercicio del práctico de torsión, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Díganme ustedes si están viendo, ¿sí? Bueno, fíjense que el ejercicio 3 nos pide calcular una viga balcón, ¿sí? Que es la viga esta en L,
sometida a una carga uniformemente distribuida y ya nos da la carga de 20 kilonewton sobre metro, ¿sí? Nos dice que la viga es de eje recto con un ángulo de 90 grados que se presenta frecuentemente en edificios que avanzan sobre ochava. Seguramente ustedes alguna foto con Claudia vieron, ¿sí? Pero son vigas generalmente en esquinas. Y bueno, nos dice que la relación que vamos a tomar, esta D la vamos a tomar no como carga, como altura útil, sino que vamos a hacer como H sobre B igual a 2. O sea, la altura de la viga sobre el ancho de la viga igual a 2. Y ahora vamos a ver por qué. Y nos dice, bueno, que los materiales son F'C 30 y ADN 420. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos dos tramos de viga de 2,50 metros. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el predimensionado. Para el predimensionado, vamos a hacer de cuenta que esta viga en L es como una viga, digamos, entera, ¿sí? O sea, una viga de longitud de 5 metros, ¿sí? Para el predimensionado, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense, mi predimensionado de la sección, dijimos, si tengo dos tramos de 2,50 metros, al predimensionado voy a tomar como que mi luz de viga es de 5 metros. Entonces, la altura va a ser del 10% aproximadamente de mi luz, 50 centímetros. Entonces, el ancho, la altura útil de mi viga son 46 centímetros. Y como tengo que respetar la relación que me dice que la altura sobre el ancho sea igual a 2, entonces el ancho de mi viga B van a ser 25 centímetros. ¿Sí? Para el análisis de carga, bueno, como ya directamente me da el D, entonces voy a hacer que U va a ser igual a 1,4 por la carga muerta. ¿Sí? 1,4 porque no estoy teniendo carga viva. Entonces, mi carga última van a ser 28 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces, hasta acá, como siempre, hacemos el predimensionado de la sección. Lo que tenemos que hacer ahora es la resolución estática de nuestra viga. Para eso, les voy a presentar una tabla. Fíjense, estas tablas las tienen ustedes en la plataforma y si no, después se las voy a subir. Y fíjense que dice, vigas de esquinas rectas, ¿sí? Y me da, para el caso 1, ustedes van a tener diferentes casos, dice, con carga uniformemente repartida en toda su extensión, que es nuestro caso, ¿sí? Y fíjense que en este dibujito les marca el alfa como la mitad del ángulo de la viga, ¿sí? Y fíjense, para el caso particular en que alfa sea igual a 45 grados, que sería nuestro caso porque nosotros tenemos una viga recta de 90, entonces la mitad de nuestro ángulo alfa es 45, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cómo ingresar a la tabla? Cuando vean todas las tablas se van a dar cuenta, tienen distintos casos, entonces ustedes van a ingresar para el caso 1 con carga uniformemente repartida y para el caso particular, en este caso, de alfa igual a 45. Bien, y fíjense que ustedes acá ya tienen la resolución estática, fíjense, del momento flector y del momento torsor. Entonces vamos a ver un poquito, fíjense. Lo que llama la tabla MFA es el momento flector en el apoyo, ¿sí? Fíjense que es negativo. Y después tienen lo que llama MF1, que es el momento flector en el tramo, ¿sí? Y fíjense que les dice que MF1, que es el momento
flector en el tramo va a ser igual a 0,039 por P, que llama P a la carga uniformemente distribuida, fíjense que acá se los están marcando, por A al cuadrado. Y fíjense que les muestra que A es la longitud de una de las vigas en L, ¿sí? En nuestro caso sería 2,5 metros. Y después les da el momento flector en A, que es en los apoyos, que va a ser igual a menos, porque estamos en el apoyo, 0,461 por P, que es nuestra U, por A al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que el momento torsor en las dos vigas es constante, ¿sí? ¿Y quién le va a generar el momento torsor a las vigas? Fíjense, el momento flector, fíjense que el momento torsor de las vigas es igual a menos 0,039 por P por A al cuadrado. ¿Sí? Es decir, el momento torsor de la viga es igual al momento flector en el apoyo, en el tramo. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que para esta viga, el momento torsor me lo genera el momento flector de esta viga. ¿Se dan cuenta? Y el momento torsor de esta viga, no sé si ustedes ven mi cursor, lo genera el momento flector del apoyo de esta otra viga. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, sí. Bien. Entonces, teniendo los momentos flectores en el tramo y en el apoyo, podemos dimensionar nuestra viga a flexión. ¿Sí? El primer paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el dimensionado a flexión, ¿sí? Acá yo les amplié, entonces, el dibujito que sacamos de la tabla. Y fíjense que entonces decimos que el momento F1, que es el momento en el tramo, va a ser igual a 0,039 por U por A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, reemplazando U, que nos había dado 28 kilonewtons sobre metro, A es la longitud de una parte de la viga, ¿sí? Los 2,5 metros, me queda que el momento flector en el tramo es igual a 6,825 kilonewton metro. Bueno, ¿con eso qué hago? Determino el KD, con ese KD entro a tabla de flexión para un H30, determino el KE y con el KE determino la armadura que tengo que colocar en el tramo. ¿Sí? Y luego verifico la armadura mínima y fíjense que en el tramo voy a tener que colocar la armadura mínima, que es de 3,83 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esto es como venimos calculando siempre a flexión. Fíjense que para el apoyo, ¿sí? El coeficiente es un poco mayor, el coeficiente que multiplica, o sea que el momento que voy a tener en el apoyo es mayor que en el tramo, y el signo menos me está diciendo que es un momento negativo, ¿sí? Entonces, el momento flector en el apoyo, fíjense cuánto me da, 80,675, ¿sí? Muchísimo más que en el apoyo, que en el tramo, perdón. Entonces, bueno, con ese momento flector determino el KD, ingreso a tabla, obtengo el KE y con el KE obtengo la armadura para flexión que necesito en el apoyo. Fíjense que me da 4,73 centímetros cuadrados, es mayor que la armadura mínima. Entonces, por flexión voy a colocar en el tramo 3,83 centímetros cuadrados y en el apoyo 4,73 centímetros cuadrados de armadura. ¿Sí? ¿Qué hago? Como voy a tener que dimensionar a torsión, Disculpe,
como... Se me colgó la máquina. Ahí. Como no tengo, como tengo que dimensionar a torsión, entonces todavía no voy a elegir armadura, ¿sí? La voy a dejar ahí. Bueno, se me colgó la máquina. A ver ahora si arranca. Ahí. No sé por qué. A ver, disculpen. No me deja. A ver. Disculpen, voy a ver si tengo. El ejercicio. A ver ahí. Bien. Vamos hasta ahí, disculpen. Llegamos al dimensionado, entonces, a flexión. Para el dimensionado a corte, fíjense que la tabla no me está mostrando el dimensionado a corte. Entonces, ¿qué hago? La supongo a mi viga como una viga simplemente apoyada de 5 metros, con la carga U, ¿sí? Uniformemente distribuida, y hago mi diagrama de corte, ¿sí? Entonces, en la sección crítica, que va a ser D más C sobre 2, voy a obtener el esfuerzo de corte. ¿Sí? Entonces, fíjense, la reacción va a ser la carga U por 5 dividido 2, que me da 70 kilonewton. Entonces, el corte en la sección crítica, el BU, va a ser igual a 70 kilonewton menos la carga U, que son 28 kilonewton sobre metro, por la sección crítica que me da 0,56 metros. ¿Sí? BN va a ser BU sobre phi 0,75, y después tengo que hacer BN sobre B por D para poder ingresar a la tabla de corte. ¿Sí? Esa relación me da 0,63 megapascales. Entonces, con este valor y con F'C igual a 30 megapascales, ingreso a la tabla de corte. ¿Sí? Fíjense que la tabla de corte me dice que se requieren estribos mínimos. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando ustedes ingresan a la tabla de corte, no sé si alguno la tiene ahí o si recuerda, vamos a tener que sacar 4 separaciones, ¿sí? Tenemos que respetar esas 4 separaciones. La separación 1 dice que es igual a 48 tercios por AB por FI sobre B por F'C. ¿Qué voy a hacer de esta ecuación? Voy a despejar AB sobre la separación 1. ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de estribos que yo determino por corte se la tengo que sumar a la cantidad de estribos que voy a determinar por torsión. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer siempre que ingrese a tabla de corte y necesite estribos por corte? Despejar de cada una de esas separaciones AB sobre la separación. Y de todas esas me voy a quedar con la mayor. Fíjense, esto es muy importante, así que cualquier cosa me van parando. Despejo, entonces, AB sobre SI de esta fórmula y fíjense que me queda
3 sobre 48, ¿sí? Por el ancho B, que dijimos que era 0,25 metros, por la raíz de F'C, que son los 30 megapascales, sobre Fi, que son 420 megapascales, ¿sí? Fíjense que las unidades, si yo, esto megapascales se me va con megapascales, y esto me queda en metros, ¿sí? Pero yo tengo área sobre separación. El área tiene que estar en centímetros cuadrados y la separación en metro, ¿sí? Entonces, fíjense, multiplico y divido por metros y después paso, digo, bueno, 100 centímetros al cuadrado es un metro cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando resuelvo esto, me va a dar 2,03 centímetros cuadrados por metro. Eso es mi primera relación AB sobre la separación 1. Cuando voy a la segunda separación, que me dice la tabla de corte, me dice que tiene que ser igual a 3 por AB por FI y todo eso dividido B. Hago lo mismo, AB sobre la separación S2, ¿sí? Despejo, y me queda el ancho B, 0,25 metros, dividido 3 veces la raíz, 3 veces FI, que son 420 megapascales. Nuevamente, tengo que multiplicar y dividir por metro, y después paso los metros cuadrados a centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es solamente para tener las unidades correctas, ¿sí? Y fíjense que la segunda relación me da 1,98 centímetros cuadrados por metro. Cuando voy a la tercera separación de la tabla de corte, me dice que S3 tiene que ser igual a D sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar y dividir por AB, ¿sí? Entonces, multiplico y divido por AB y despejo AB sobre S3. Y eso va a ser igual a 2 veces, ¿quién? AB. AB, ¿quiénes son? Son 2 barras o 2 ramas. Yo elegí en este caso Fi del 6, entonces por eso es 0,28 centímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Todo eso dividido la altura útil D, que es 0,46 metros. Entonces, esta relación me da 2,43 centímetros cuadrados por metro. Y la última separación que me dice la tabla de corte que tengo que respetar es que sea igual o menor a 40 centímetros. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a multiplicar y dividir por AB, despejo AB sobre la separación S4, AB digo que son 2 ramas Fi del 6, por eso hago 2 por 0,28 centímetros cuadrados, dividido los 40 centímetros, y eso me da 1,4 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? De las 4, ¿con cuál me voy a quedar? Bueno, con la mayor, que es esta que les marco acá. AB sobre la separación, en este caso 3, es la que me da máxima, 2,43 centímetros cuadrados por metro, es la armadura por corte que yo tengo que poner. ¿Sí? Entonces ahora vamos al dimensionado a torsión. Fíjense, el dimensionado torsión salía de la tabla, ¿sí? El momento torsor en los 2 tramos de viga va a ser constante, igual a 6,825 kN/m, que es el momento flector del tramo que habíamos determinado. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es ver si el reglamento nos permite ignorar los efectos de torsión. ¿Se acuerdan? Para eso necesitábamos un ACP, que era el área de nuestra sección transversal. En nuestro caso, como es una viga rectangular, va a ser B por H. ¿Sí? PCP, que era el perímetro de esa sección transversal, va a ser 2 veces B más 2 veces H,
¿sí? Y después, entonces, el reglamento me dice que cuando mi TU es menor o igual a 1/12 por phi, que para torsión era 0,75, por la raíz de F'C, que en nuestro caso son 30 megapascales, por ACP al cuadrado, que es lo que calculamos recién, sobre PCP, ¿sí? Fíjense, eso me da 3,56 kilonewton metro, y fíjense que el momento que nosotros necesitamos, que la viga está sometida a nuestro momento torsor, es de 6,82. O sea, como nuestra viga está sometida a un momento torsor mayor que este TU que sale por reglamento, entonces no puedo ignorar los efectos de la torsión y necesito armadura por torsión. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el próximo paso una vez que yo digo que no puedo ignorar los efectos de la torsión? ¿Qué era lo primero que tengo que hacer? A ver si se acuerdan. Antes que todo, digamos, verifico que tengo que efectivamente dimensionar o determinar armadura por torsión, y ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Perfecto, tengo que... Sí. Perfecto, tengo que verificar que mi sección transversal tenga las dimensiones adecuadas, ¿se acuerdan? Antes que determinar la armadura. Entonces, era esto que dice el compañero, el artículo 11.631 me dice que en secciones macizas se me debe verificar esta inecuación, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ir viendo cada uno de estos términos. pH, no sé si se acuerdan, pero era el perímetro encerrado por el eje de la armadura transversal, o sea, por los estribos, ¿sí? Entonces, pH va a ser igual a 2 veces el ancho de mi viga, que son 25 centímetros, menos 2 veces, porque va a ser de cada lado, el recubrimiento, que lo supongo de 2 centímetros, más medio diámetro de estribo, que estoy suponiendo que voy a poner estribo Fidel 6, más 2 veces la altura de mi viga, que son 50 centímetros, menos 2 veces, porque va a ser arriba y abajo, ¿sí? El recubrimiento de 2 centímetros, más medio diámetro de estribo. pH entonces me da 131,6 centímetros. A0H es el área encerrada, ¿sí? Por eje de estribo. Entonces va a ser los 25 centímetros, que es mi ancho de viga, menos 2 veces el recubrimiento más medio diámetro de estribo, por la altura de mi viga, menos 2 veces el recubrimiento más medio diámetro de estribo. ¿Sí? Es la torsión en la sección crítica, que también ya lo tenemos. pH lo sacamos recién. A0H también. Phi es 0,75 porque estamos en torsión. BC también recién lo pudimos calcular. Y F
Entonces ahora lo único que resta es reemplazar, ¿sí? Fíjense que esta ecuación o inecuación nos verifica, por lo tanto, nuestra sección está bien predimensionada. Si esto no me verifica, la única solución que tengo es aumentar la altura o el ancho de mi viga. ¿Sí? Entonces, una vez que verifico mi sección transversal, ahora puedo determinar la armadura que necesito para torsión. La primera armadura que voy a necesitar es la armadura transversal por torsión, ¿sí? Que si recuerdan, la sacaba del artículo 11.636 y me dice que mi TN, que es mi momento torsor nominal, va a ser igual a 2 veces A0 por AT por FI sobre S y la cotangente de tita, como siempre decíamos que tita es igual a 45, este término es 1. A0 es 0,85 por A0H, ¿sí? Que es el área que determinamos recién. Entonces, de esta ecuación, ¿quién voy a despejar? AT sobre S, ¿sí? Que es lo que yo no conozco. Fíjense, AT sobre S va a ser igual al momento torsor nominal en la sección crítica, que es el que yo calculé por tabla, ¿sí? Sobre 2 veces A0 por FI. Fíjense que acá les pongo 0,75, ¿por quién? Porque el que yo calculé, el momento torsor que yo calculé en la sección crítica por tabla, me da el momento último, ¿sí? Entonces, para obtener el momento nominal, lo tengo que dividir por 0,75, ¿sí? Y bueno, fíjense que también acá es muy importante el tema de las unidades. Tengo que multiplicar por 100 centímetros al cuadrado y dividir por 1 metro al cuadrado para que las unidades me den en centímetro cuadrado por metro, ¿sí? Porque estoy teniendo área sobre separación, ¿sí? Entonces, fíjense, el área que yo tengo que colocar por torsión sobre la separación de la armadura transversal tiene que ser igual a 1,36 centímetros cuadrados por metro. La armadura transversal que yo voy a colocar tiene que ser la requerida por corte más la requerida por torsión, ¿sí? Entonces, fíjense, AB, que es la armadura que yo determiné por corte, más 2 veces la armadura transversal que voy a poner por torsión sobre la separación, va a ser igual a ¿quién? Fíjense, AD sobre S era lo que habíamos obtenido de corte. ¿Se acuerdan? La que dijimos, la máxima de corte, que era 2,43 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? ¿Más quién? Más 2 veces la armadura transversal sobre la separación que obtuvimos recién por torsión, de 1,36. ¿Sí? Entonces, la armadura transversal por corte más la que obtengo por torsión sobre la separación me da 5,15 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Y ahora, del artículo 11.652, tengo que verificar que esta armadura sea mayor que la mínima que me dice el reglamento. Y si no, tendré que colocar la armadura mínima. Fíjense que de esta ecuación me dice que AB más 2 veces el área transversal de torsión tiene que ser igual y me da 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta S de separación, pasarla a este otro término para obtener que AB más 2 veces AT sobre la separación tiene que ser mayor a 1 sobre 16 por la raíz de F'C, que son 30 megapascales, por B, que son los 25 centímetros, sobre 420. Esto me da 2,03 centímetros cuadrados de armadura por metro, y eso a su vez tiene que ser mayor o igual a 0,33
por los 0,25 metros, que es el ancho de mi viga, sobre 420 megapascales. Y eso me da 1,96 centímetros cuadrados de armadura. ¿Sí? Entonces, fíjense que la armadura que yo obtuve por cálculo es mayor que la mínima que me dice el reglamento. Entonces, voy a tener que colocar 5,15 centímetros cuadrados de armadura. ¿Sí? Esta cantidad de estribo voy a tener que colocar. ¿Con quién voy a tener que tomar esta armadura? Bueno, con los estribos. Entonces, yo digo que 2 veces el área de un estribo sobre la separación es igual a 5,15 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Porque siempre la armadura por torsión la voy a tomar con 2 ramas. Entonces, fíjense, si yo adopto un phi del 6, AT es igual a 0,28 centímetros cuadrados, puedo despejar la separación. ¿Sí? O sea, cada 11 centímetros yo voy a tener que colocar un phi del 6, o sea, un estribo cerrado phi del 6, para tomar la armadura requerida por torsión y por corte, sí. A su vez, tengo que verificar del artículo 11.661 la separación máxima de la armadura transversal por torsión. Fíjense que es pH, que es el perímetro de la sección encerrada por los estribos, que ya lo habíamos calculado, sobre 8, ¿sí? Eso me da 16,45 centímetros y siempre tiene que ser menor a 30 centímetros. Por lo tanto, se verifica. O sea, que por corte y por torsión, yo voy a tomar los esfuerzos con estribos cerrados, phi del 6, cada 11 centímetros. Ahora voy a determinar la armadura longitudinal adicional requerida por torsión. ¿Sí? Recuerdan en el artículo 11.637. Esa armadura longitudinal por torsión es igual a AT sobre S, que es la que calculamos recién, por pH, y todo este otro término se nos hacía 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, la armadura longitudinal por torsión va a ser AT sobre S, que es la que calculamos recién, por pH, que nos daba 1,32 metros. Fíjense, eso nos da 1,79 centímetros cuadrados de armadura. Pero en el artículo 11.653 nos dice cuál es la armadura mínima que tenemos que colocar por torsión. ¿Sí? Fíjense que la armadura mínima que tenemos que colocar por torsión según el reglamento, reemplazando acá todos estos valores, es igual a 4,99 centímetros cuadrados de armadura. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener que colocar la armadura mínima. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, fíjense, por flexión habíamos dicho que en el tramo teníamos que colocar 3,83 centímetros cuadrados de armadura. En el apoyo, por flexión, habíamos calculado que teníamos que poner 4,73 centímetros cuadrados de armadura. La armadura longitudinal por torsión que tenemos que ubicar en el perímetro de nuestra sección transversal es la que sacamos recién de 4,99 centímetros cuadrados. Si recuerdan, esta armadura no podía estar separada por más de 30 centímetros. Como la altura de nuestra viga es de 50 centímetros, entonces esta armadura la tengo que dividir por 3. Entonces, en el tramo voy a colocar la armadura por flexión que obtuve del tramo más la armadura longitudinal por torsión dividido 3, que me da 1,66.
Entonces, en el tramo yo necesito 5,49 centímetros cuadrados de armadura, entonces adopté 4 phi del 16. Para el apoyo tengo la armadura que necesito 73 centímetros cuadrados de armadura, más la armadura longitudinal por torsión dividido 3, ¿sí? Porque la voy a colocar en 3 capas. Me da 6,39 centímetros cuadrados de armadura, por lo tanto también adopté 4 phi del 16. Y entonces, en la mitad de la viga, que voy a tener que colocar este tercio de armadura longitudinal por torsión, que tengo que colocar 1,66 centímetros cuadrados, voy a colocar 2 phi del 12. Y la armadura transversal, que son los estribos, tanto por corte o por torsión, dijimos que van a ser 1 phi del 6 cada 11 centímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nos quedaría nuestra sección transversal, ¿sí? Fíjense que la armadura que yo voy a colocar en el tramo van a ser 4 phi del 16, ¿sí? Para tomar tanto el momento flector como la armadura longitudinal de torsión, ¿sí? Esta armadura, como es por torsión, va de extremo a extremo de viga. Lo mismo en el apoyo, ¿sí? En el apoyo yo coloqué 4 phi del 16 y esta armadura va de extremo a extremo de viga. Y luego, en la mitad de la viga, tengo 2 phi del 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta longitud es mayor a 30 centímetros. Entonces, como la armadura longitudinal por torsión no puede ser mayor a 30 centímetros, es por eso que la dividí en 3 capas. Y recuerden que la armadura longitudinal por torsión tiene que tener un diámetro mínimo de phi del 10, ¿se acuerdan? Así que por eso es que tomé acá siempre mayor a ese diámetro. Los que sumo por corte más la torsión. ¿Sí? La diferencia, digamos, que tenemos acá con el ejercicio que hicimos la clase pasada, es que en la clase pasada no requeríamos estribos por corte. Entonces, con los estribos mínimos que colocábamos por torsión, ya estábamos cubriendo el estribado mínimo por corte. Cuando tienen que colocar estribos por corte, y además tienen torsión, entonces lo que tienen que hacer es, de la tabla de corte, separar o despejar AB sobre S y se quedan con la mayor. Y después esa área sobre la separación que se requiere por corte se le suma a la de torsión. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, si quieren que veamos algo. Con esto estaríamos terminando el práctico de torsión. Ya les digo, por ahí les parece algo muy simple, pero lo más complicado de esto son el tema de las unidades. Por eso repasen esto que les digo yo, multiplico y divido por metro, ¿sí? Esas cosas son importantes. Sí. Sí. Con las barras dobladas, o sea, a 90, que no podría, o sea, ahí tendrías. Claro, ahí lo que tendrías que hacer es respetar un diámetro de mandril en esa esquina, porque obviamente que a 90 grados la barra no la vas a poder doblar, ¿sí? O sea, en este caso, la longitud de esta viga te da para hacerlo todo con una barra, ¿sí? Porque, o sea, 6 metros, vos podés con una barra cubrir esos 6 metros. Por ahí, cuando la longitud de la viga no te lo permite,
lo que tenés que hacer es respetar el empalme de las barras, la longitud mínima de empalme en esas barras. ¿Sí? ¿El de corte o cuál me decís? El de torsión. Este acá. Sí, sí, si vos lo hacés, sí, porque viste que tenés una... Sí, lo que, claro, o sea, la idea, lo que ustedes tienen que, digamos, que pensar es que, ¿quién le va a generar el momento torsor? Ustedes están viendo mi cursor ahí. A esta viga, ¿qué le va a generar el momento torsor? En realidad, el momento flector de acá. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, o sea, más allá del número, que está bien, que lo pueden determinar por RDM6 o en estas tablas, lo que ustedes tienen que pensar es qué le genera la torsión a mi elemento estructural. Entonces, siempre el momento torsor va a ser constante y va a ser el momento flector de otro elemento estructural. ¿Sí? Lo que veíamos ayer también en la clase pasada con el dintel. Bueno, la torsión en esa viga de pórtico, ¿quién me la genera? El momento flector de la losa, ¿sí? O sea, esas son, y ustedes, una vez teniendo eso en claro, después la resolución estática es sencilla, porque, o sea, ya van a saber cómo cargarlo en el RDM6 o cómo calcularlo en forma manual. ¿Sí? Porque el momento torsor, nosotros decimos es un momento torsor uniformemente distribuido, pero a la hora de hacer los cálculos, digamos, a mano, es una carga uniformemente distribuida y el diagrama de momento torsor lo trabajamos como si fuera el diagrama de corte. ¿Sí? Entonces, por más que ustedes lo ingresen al RDM6, ustedes sabiendo cómo es que está trabajando nuestra viga, se van a dar cuenta o van a poder decir, no, esto que puse está mal, porque el RDM6 me está dando algo que está mal. O sea, tienen la posibilidad de forma manual de darse cuenta cómo tendría que estar sometida su elemento estructural. ¿Sí? Eso es importante, que se den cuenta qué es lo que le genera el momento torsor a un elemento, que lo puedan ver. ¿Sí? Ah, sí. ¿Cómo se pondrían en la esquina? O sea, vos ahí lo que haces es poner el estribado, digamos, en una viga de 2,5 metros y el otro en la otra viga. Ustedes dicen el encuentro, ¿sí? No me doy cuenta qué es lo que están preguntando, pero es como una viga simplemente apoyada de 5 metros que está doblada, o sea, no hay complicaciones con el estribado. ¿Sí? No sé si quedó claro. Pero el estribado lo tenés que respetar en toda la longitud de la viga. ¿Sí? Por ahí, bueno, o sea, constructivamente, como tenés los estribos, las barras dobladas ahí, bueno, el estribado por ahí en algún momento te va a quedar un poquito más junto, pero es como solamente en esa esquinita, no sé si me explico.
Después el estribado sigue cada 11 centímetros un estribo. ¿Sí? No sé si le respondí. Voy a dejar de compartir, así puedo leer el chat. Sí, entendí. Bueno. ¿Alguna duda? Por ahí ya les digo, hagan las cuentas, son un montón de fórmulas, son un montón de coeficientes que van sacando y después es ir reemplazando. Pero bueno, las unidades por ahí son lo que más complican. Y no sé, era Isabel, que vos querías ver el perímetro y el área de la sección T. Sí, sí. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no pasamos, le voy a mostrar a Isabel el ejercicio 1. A ver si tengo acá los dibujitos. Acá. Para que voy a compartir pantalla. Ahí. Bueno, Isabel, sí, decime. ¿Vos ves mi pantalla ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, el perímetro siempre es de la sección transversal a la cual estamos diseñando torsión. Fíjate que en las vigas rectangulares, tanto el perímetro PCP como el área ACP es de una sección rectangular, es B por H, y el perímetro va a ser 2 veces B más 2 veces H. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos una viga T, tenemos que calcular el perímetro de esta viga T. Entonces, fíjate lo que hice yo. Bueno, ustedes pueden hacerlo de distintas formas, pero yo dije, el ancho efectivo, este es 1,5 metros. Entonces digo, bueno, 1,5 más 1,5, por eso multiplico por 2, porque va a ser esto más esta longitud de abajo, ¿la ves? Ah, sí, ahí está. Era eso lo que Dos no veces, ¿por qué? entendía. Porque, ¿cómo? Era eso lo que no entendía. ¿Por qué 2 veces? Claro, dije 2 veces porque en realidad es, bueno, arriba y después abajo tenés 2 veces el ancho, digamos, a cada lado, pero más el espesor, que en realidad la suma de estas tres cosas sería otra vez tu ancho efectivo, ¿te das cuenta? ¿Sí? Y después, 2 veces la altura de la losa, una de cada lado, más 2 veces este pedacito, que sería la altura total de tu viga menos el ancho de la losa, porque ya lo conté acá, pero tranquilamente, en vez de esto, en vez de todo este término, podría haber sumado directamente 2 veces la altura total de la losa, que sería esto más esto. ¿Te das cuenta? Eso Sí, como ustedes se sí, den sí. cuenta. Y después para el área, bueno, mi forma fue decir, esto 1,5 por la altura de mi losa, sería este rectángulo, y después el área de este otro rectangulito serían los 60 centímetros más el espesor de la losa, sería esta altura, por el ancho de mi viga. Bien. Sí, ahora sí ¿Sí? entendí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿No tienen dudas? Voy a dejar de compartir así, si hay alguno escribiendo en el chat, los veo.
Bueno, entonces si no tienen dudas, terminamos la clase. Tienen todas las tablas ustedes para poder resolverlos en la plataforma. Y bueno, cualquier duda nos escriben, ¿sí? O por el foro o al mail. Y ya les digo, practiquen más que nada las unidades, ¿sí? Porque parece que es algo muy sencillo, pero en general después tienen problemas con las unidades. Así que bueno, practiquen, cualquier duda estoy a su disposición y seguiremos. Entonces, el martes que viene va a ser la teoría de columnas cortas y después volveremos a la práctica de columnas cortas, que también la doy yo. Bueno, chicos, buen fin de semana.